Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Eclesiastés capítulo 1. En esta mañana desarrollaremos el versículo 3 y 4 del primer capítulo. Recuerden que estamos estudiando el libro de Eclesiastés, que es un libro escrito por el rey Salomón y un libro considerado de la literatura sapiencial o de la literatura poética. Es un libro muy importante, pero bastante difícil de comprender. Algunos lo llaman el libro de los ateos, o el libro de los escépticos, o el libro de los agnósticos. Por supuesto es un libro inspirado, hace parte del canon, pero toda la estructura como se presenta o la argumentación que presenta el libro nos es un poco difícil de entender a simple vista. Por eso lo estamos estudiando, para poder comprender todos los argumentos a la luz de la Escritura. Recuerden que para el estudio de Eclesiastés tenemos un eslogan, ¿recuerdan? El mundo es vanidad, pero Cristo es la verdad. ¿Sí? Siempre tengamos ese polo a tierra, porque ese es nuestro piso seguro. Cuando vamos viendo las cosas del mundo, siempre recordemos que son vanidad. Y cuando nos dirigimos a la perspectiva de Dios, siempre nos encaminamos a la verdad. Cuando hablamos de vanidad en Eclesiastés, dijimos que vanidad en Eclesiastés no es orgullo, como nosotros pensamos hoy en día, que es la persona narcisista, o la persona ególatra, o la persona orgullosa. ¿Sí? Cuando uno ve una persona que se viste muy bien y que se siente como creída por lo que es físicamente o lo que tiene, uno dice es muy orgullosa o vanidosa, pero no es lo que está describiendo aquí Eclesiastés. Entonces, para efectos del libro de Eclesiastés, vanidad significa soplo. Para efectos de Eclesiastés, vanidad significa soplo, significa vapor, significa respiro, significa aliento o significa sombra. Entonces, siempre que encontremos la palabra vanidad en Eclesiastés, no es mirarse al espejo. Vanidad es lo que es como un soplo, como un respiro, o como algo pasajero o efímero, o como una sombra simplemente. Eso es lo que siempre nos va a querer decir Eclesiastés en este libro. Yo quiero que ustedes piensen en personajes que en la historia han existido, ¿cierto? Conocidos y actuales, algunos de ellos, como Michael Jackson, ¿sí? Como Albert Einstein, como Celia Cruz, como Marilyn Monroe. ¿Dónde están ellos en este momento? Ellos vivieron, pero ¿qué pasó con ellos? Murieron y se acabó. Solo nos quedó de ellos su música, sus aportes, su ciencia, su arte, pero no quedó más, ¿sí? A eso es básicamente lo que Salomón le va a llamar vanidad. Es decir, que aunque ellos fueron famosos y fueron reconocidos en el mundo durante el tiempo que vivieron y movieron grandes cantidades de seguidores, ¿sí? En sus conciertos o en sus presentaciones, o siguieron sus obras o sus escritos, ellos se murieron y todo se acabó, ¿sí? De hecho, en poco tiempo ya ni siquiera nadie los recordará. Nosotros todavía los recordamos porque pues murieron en este tiempo, ¿sí? En estos últimos años, pero en poco tiempo la gente o nuestros hijos o nietos, ¿quién fue Michael Jackson? Dirán, o quién fue Celia Cruz, no sabemos, ¿sí? No sabemos quién fue y tendrán que ir a una enciclopedia. Entonces, eso es básicamente lo que la Biblia nos va a decir en Eclesiastés, que el hombre mientras vive tiene muchísimos sueños, ¿sí? Muchos planes, y dentro de esos planes, algunos de ellos es cambiar el mundo, ¿sí? O transformar la sociedad o hacer un mundo mejor, pero rápidamente nos llegan los años, Dios nos llama a su presencia, morimos, y todos los sueños se desvanecen, porque los sueños también son vanidad. El título para la enseñanza en esta mañana es ¿qué provecho tiene? Basado en los textos 3 y 4 que dice ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Y yo quiero que nosotros podamos comprender, amados hermanos, que la lectura que está haciendo Salomón de la vida no es una lectura fatalista. Es decir, Salomón no es fatalista o nihilista diciendo no hay sentido ni vale la pena nada.
Él está haciendo una lectura de cómo mucha gente vive y cómo muchos ven la vida, pero no está diciendo que esa es la manera correcta de verla, porque este es un libro inspirado. Y recuerden que el polo a tierra de este libro está en el capítulo 12, versículos 13 y 14. El fin del hombre es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces este argumento es como si lo pusiéramos en la boca de mucha gente, ¿sí? Si le preguntáramos a mucha gente, imaginémonos que nos vamos a hacer una encuesta, un sondeo, ¿sí? Entonces vamos a hacer un sondeo de opinión sobre qué piensa la gente sobre la vida, o cómo ve la vida la gente el futuro en este país. Ya sabemos cuál va a ser la mayoría de la tendencia, ¿cierto? ¿Qué nos van a decir la mayoría? No hay futuro, no hay economía que valga, el país va de mal en peor, la vida no tiene sentido, yo prefiero irme, prefiero morirme y cosas así. Si le hiciéramos un sondeo a los jóvenes, ¿ustedes quieren tener hijos y ven buen futuro para sus hijos? ¿Qué nos van a decir en ese sondeo? Yo no me quiero casar, yo no quiero tener hijos, si tuviera hijos lo pensaría 2 veces porque no les va a ir bien. Eso es lo que está haciendo Salomón, una investigación. Y en ese sondeo él nos va a dar el resultado de esa investigación y luego nos va a decir cómo responder a esas personas que tienen esa opinión, ¿sí? Cómo responder a aquellos que dicen ya no vale la pena vivir, ¿sí? Y nos va a plantear una pregunta en el versículo 3, que es la pregunta con un término que es ¿qué provecho tiene? Y el término provecho es un término económico. Nosotros terminamos una serie de administración. El término provecho aquí es un término económico. ¿Se acuerdan cuando estábamos en la escuelita en la época nuestra, hace muchos años, que decía, en la libreta decían tuvo buen aprovechamiento? Ahora ya no ponen eso en los colegios, ¿cierto? Pero en la época nuestra dice, el niño tuvo un buen aprovechamiento, es decir, tuvo un buen resultado, ¿sí? Logró sacar su curso o su materia adelante y eso pues tiene un rendimiento favorable. La palabra provecho aquí es un término económico, ¿sí? Que tiene que ver con qué resultado tiene o qué rendimiento o qué rentabilidad tengo de todo lo que yo hago. Es decir, el rey Salomón se está planteando inicialmente si económicamente es rentable lo que él nos va a preguntar acá. Esto es una pregunta del cuestionario, ¿cierto? Y en la pregunta del cuestionario él nos dice, ¿es rentable? ¿Sí? O tiene importancia económica, o tiene rendimiento económico el trabajo, el afán y la vida. Y a esa pregunta vamos a tener que responder hoy. Y posiblemente dentro de la respuesta nos vamos a dar cuenta que parte de esa concepción la tenemos nosotros. No la debiéramos tener, ¿cierto? Porque tenemos la mente de Cristo y debemos tener una mentalidad distinta. Pero en muchos momentos de la vida tenemos reacciones y percepciones de la vida y de la existencia similar a como la tiene el escéptico, o como la tiene el nihilista, o como la tiene el agnóstico, o el que perdió la esperanza, ¿sí? Además de eso nos va a decir que el escenario de la pregunta es bajo el sol. Es decir, en el versículo 3 nos va a plantear los 2 términos más comunes en el libro de Eclesiastés. Vanidad, ¿cierto? Y debajo del sol. Entonces, ¿tiene provecho o hay utilidad o vale la pena lo que hacemos debajo del sol? Es una pregunta del cuestionario, ¿sí? Para nuestro sondeo de opinión. Y el tema general es ¿qué provecho tiene? Entonces, amados hermanos, el predicador, que es Salomón, nos va a compartir el resultado y nos va a decir que nosotros tenemos un capital que Dios nos ha dado. Y tenemos un capital y ese capital lo va a poner en 3 maneras o 3 áreas. Un capital que Dios nos ha dado es el trabajo, ¿sí? Nos ha dado la oportunidad de trabajar y producir. Pero él pregunta, ¿tiene provecho el trabajo? Nos da otro capital y es las capacidades. No solamente tenemos fuerza para trabajar, sino que tenemos capacidades para hacer diversos trabajos, ¿sí? Artesanales, científicos, tecnológicos, de mano de obra muy variada, y nos va a preguntar si ese capital que Dios le dio al hombre tiene provecho. Y luego va a cerrar en el versículo 4 con un gran capital que es la vida.
¿sí? El trabajo, las capacidades y la vida. ¿Hay provecho de ello o no? La conclusión del sondeo que hace Salomón es no. ¿Sí? Rápidamente, concluyente, no. ¿Sí? Pero él nos va a llevar a pensar por qué. Entonces, lo primero, el trabajo. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? Lo primero que yo quiero que pensemos en esta mañana. Y vamos a ser honestos y vamos a preguntarnos, cuando nosotros realizamos el trabajo, ¿qué meta tenemos cuando vamos al trabajo? ¿Sí? ¿Por qué trabajamos? ¿Sí? Porque para responder a la pregunta si hay provecho en el trabajo, tenemos que hacer otras preguntas aclaratorias. Y es cuando usted trabaja, ¿qué busca en su trabajo? ¿Sí? Yo quiero que ustedes se respondan. ¿Qué busca con su trabajo? ¿Sí? ¿Quién es su jefe en su trabajo? ¿A quién busca agradar y qué resultados busca en su trabajo? ¿Sí? Posiblemente usted va a responder, cuando yo trabajo yo quiero plata. ¿Sí? Yo voy a trabajar porque necesito plata y si no fuera por eso no trabajaría. Y es muy honesta la respuesta. De pronto usted dice, yo voy a trabajar porque me toca. ¿Sí? Porque si no yo no iría. Eso también es honesto. ¿Sí? O de pronto uno dice, yo voy porque es que ese jefe, si no voy un día o llego tarde me echa, y si me quedo sin trabajo pues paso necesidades, o no puedo darme los lujos o el bienestar o el nivel que tengo de vida o los planes que tengo. Entonces generalmente esas serían las respuestas que nosotros damos. La otra pregunta que yo quiero que nos planteemos en esta mañana es, ¿algún momento o muchos momentos en la vida laboral no nos hemos sentido cansados? Y diciendo, yo quisiera no volver nunca a trabajar. O muy frustrados con el trabajo, o con el jefe, o con los compañeros, o aún con la profesión que elegimos. ¿Se han sentido cansados? ¿Algún día no han dicho ustedes, mire, yo me siento acá y yo por ahí no vuelvo? ¿Sí? No quiero, no siento ánimo, no siento gratitud, me siento muy ofuscado con el trabajo, me siento muy cargado, me siento muy frustrado. Y a eso es que va a apuntar la respuesta de Salomón. Cuando Salomón dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo lo que trabaja? Lo que nos va a decir básicamente no es que el trabajo sea malo, ni que no debamos trabajar, porque el trabajo es una orden y es una bendición. Lo que está diciendo es, vale la pena trabajar, trabajar y trabajar, si al final no nos podemos llevar nada. Es básicamente el razonamiento del predicador. Claro, trabajamos y tenemos un lucro por el trabajo, que es un salario, con ese salario vivimos. Cubrimos nuestras necesidades, pagamos el arriendo, el alimento, la educación de nuestros hijos. Pero la pregunta de él es, ¿vale la pena trabajar tanto? O sea, ¿tiene realmente sentido bajo el sol trabajar tanto? Y de ese trabajo, ¿qué beneficio tenemos? ¿Qué nos podemos llevar al morir? Les voy a poner un ejemplo. Uno dice, yo quiero trabajar para tener mi casa. ¿Cuántos años se nos va trabajando y ahorrando para tener la casa? 30, 40 años quizás. Tenemos la casa, ya se pasa la edad productiva, rápido llegamos a la muerte. ¿Y qué pasó con la casa? Ahora, no les estoy diciendo que no trabajemos por una vivienda. ¿Sí? Quiero hacerme entender. Lo que quiero decir es, vale la pena, según la perspectiva de la pregunta, trabajar, 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 a veces como esclavos, a veces sin descanso, a veces con malos jefes, a veces mal pagos, para tener algo que a la final no lo podemos llevar, o tener algo que a la final no lo podemos disfrutar, o tener algo que a la final no nos cambia la vida. Porque uno dice, si tuviera casa, mi vida sería mejor, y tenemos casa y no es mejor. ¿Sí? A veces se nos complica más, ¿sí? Porque cuando uno está en arriendo, pues si uno no le gusta ir, se va. Pero cuando uno tiene casa propia y si no le gusta, pues ahí le tocó quedarse. ¿Sí? Y vienen otras implicaciones de impuestos, de mantenimiento, de vecindario, de remodelaciones, que son otros valores agregados que uno no los veía antes cuando no tenía la vivienda. Entonces lo que está diciendo aquí Salomón es, sentémonos un poco, detengámonos un momento y evaluemos si el trabajo que tenemos puede ser bueno, puede ser bien pago,
Pero ese trabajo, 1 año, 5 años, 20 años, 40 años, 60 años trabajando, ¿tiene sentido? No llega el momento en que ese trabajo se vuelve frustrante, se vuelve decepcionante, se vuelve a veces inútil, ¿sí? Conocemos personas que han trabajado toda la vida y al final de sus días no tienen dónde vivir, o al final de sus días no tienen cómo afrontar la vejez, pero han trabajado toda la vida. A eso es que está diciendo Salomón. El hombre trabaja, pero no sabe si de ese trabajo va a tener utilidad, y no sabe si ese esfuerzo que él le imprime a su trabajo le va a permitir a la final tener tranquilidad y tener un ahorro o una utilidad para su vejez. Es probable que no. Hay personas que han trabajado toda la vida y mueren en mendicidad, o mueren pidiendo quién los hospede o quién les dé el alimento. A eso es que Salomón está apuntando. Después de tantas horas invertidas, ¿cuál es el retorno que tenemos? Ahora, no es un llamado a la pereza. Bueno, entonces a partir de hoy no trabajo más porque no vale la pena trabajar. No, mañana nos toca ir a trabajar, ¿sí? Pero la pregunta es importante porque ese es uno de los capitales que Dios nos ha dado. Pero Salomón nos va a preguntar si vale la pena el trabajo bajo el sol. Y la respuesta que va a dar Salomón junto con la audiencia es: no vale la pena. El trabajo bajo el sol es mal pago, mal remunerado y es decepcionante. Uno puede tener el mejor trabajo y los primeros meses está ilusionado, pero ¿qué pasa después de la rutina del día a día, después de 1 año, 2, 5, 10 en ese trabajo? Uno comienza a sentir que es muy rutinario, que es muy monótono y que no consigue realmente lo que uno quiere, lo que uno necesita, lo que uno merece. Y entonces Salomón nos va a hablar que no tiene resultado. Es decir, no tiene resultado trabajar para esta vida. O sea, no tiene provecho, trabaje para esta vida. ¿Sí me hago entender? Porque cuando uno dice, yo estoy trabajando para comprar la casa, cuando compras la casa, ¿qué nos dice esta sociedad de consumo? Pues hay que comprar el carro. Y si tiene el carro, ¿qué nos dice la sociedad de consumo? Cómprese una finquita de recreo para ir por lo menos en los festivos. Y si la tiene, ¿qué más nos dice la sociedad de consumo? Otra casa. La pregunta es, ¿vale la pena? ¿Vale la pena esa esclavitud del trabajo, esa esclavitud desmedida para tener algo que a la final no nos cambia la vida y que a la final no nos da esperanza ni nos da seguridad? Entonces, la respuesta es: bajo el sol, el trabajo no vale la pena. Bajo el sol trabajar y ahorrar y tener algo no vale la pena. Lo único que vale la pena es trabajar para la eternidad y tener la conciencia de que lo que tenemos acá nos sirve temporalmente, pero que nuestra vida y nuestro fin y nuestro futuro no es acá. ¿Sí? Que nosotros no trabajamos para tener casas y carros, ¿sí? Porque en últimas no nos sirven tampoco para mucho, y el día que nos muramos no nos vamos a llevar absolutamente nada. Eso lo hemos escuchado, ¿cierto? Hay un dicho que dice que no hemos visto un funeral con cosas, ¿no? Con trasteo, con una mudanza. O sea, ¿no? La persona se muere y puede haber trabajado mucho y haber tenido mucho, pues el funeral es tan sencillo y tan común como el del pobre o el del que no tiene nada. Entonces, es importante esta pregunta para que nosotros la meditemos, porque a veces el trabajo, que es bueno y es necesario, nos esclaviza y terminamos perdiendo de vista la razón por la cual trabajamos. Y terminamos simplemente sobreviviendo. Y muchos de nosotros, aún temerosos de Dios, hemos perdido en algún momento la perspectiva del trabajo y pensamos que trabajamos es para tener cosas, y que trabajamos es para tener bienestar, y que trabajamos es para sobresalir económicamente, y nos olvidamos que no trabajamos para eso. Para eso trabaja el que está sin esperanza. Y también a veces nos esclavizamos tanto del trabajo que nos olvidamos un tiempo de descanso.
o a veces un tiempo de familia. A veces el que trabaja tanto pierde su familia, pierde su salud, pierde oportunidades también necesarias, propias de la vida, porque él está trabajando para tener y a la final no logra tener. ¿Cómo les parece? Por eso la pregunta no es, ¿debemos trabajar o no debemos trabajar? Esa no es la pregunta. Hay que trabajar. La pregunta es, ¿tiene provecho tanto trabajo nuestro? O sea, vale la pena a veces, como dice el Salmo 127, levantarse tan temprano, llegar tan tarde a descansar, pensando en hacer dinero que a la final no nos sirve. Porque el dinero nos da algún bienestar, alguna comodidad, algunos servicios nos provee. Pero si estamos enfermos, ¿para qué nos sirve el dinero? Si estamos tristes, ¿de qué nos sirve el dinero? Si somos traicionados, ¿de qué nos sirve el dinero? En últimas, no, sí nos presta una utilidad pasajera, pero no nos soluciona los más grandes problemas que tiene el ser humano, que no se solucionan con dinero. Los más grandes problemas del ser humano es sentirse seguro, tener esperanza y tener sentido en esta vida. Y eso no nos lo da el dinero, ni el trabajo. Más bien el dinero a veces lo acrecienta esa problemática. A veces el trabajo y el dinero lo que hace es acrecentar el sinsentido. Algunos de esas personas que yo mencioné y muchos famosos que ustedes conocen por la televisión y los medios, se han suicidado. Muchos de estos famosos multimillonarios caen en drogas, son esclavos de las drogas, esclavos de los vicios, ¿sí? Viven sin sentido, viven frustrados, no tienen estabilidad emocional, no tienen hogares estables, no tienen nada estable, lo único es dinero. Entonces la pregunta es, ¿tiene provecho tanto dinero y tanto trabajo? ¿Qué respuesta podemos dar? No, bajo el sol no tiene provecho, porque bajo el sol lo único que el hombre hace es sobrevivir, no vive, sobrevive. Con el dinero tiene el mercado y el arriendo y la comida, pero no tiene vida, porque la vida es más que el alimento. ¿Recuerdan lo que dice Jesús? La vida es más que el vestido, la vida es más que tener un trabajo bien remunerado. Y eso es un mensaje muy importante, amados hermanos, para todos, especialmente para nuestros jóvenes y niños, que piensan que el sueño más grande es una profesión y que con esa profesión se realizan. Hay que luchar por una profesión si Dios nos da la oportunidad, pero esa no es la realización. No nos realizamos con un título universitario, no nos realizamos con un trabajo en una buena compañía, no nos realizamos con dinero en la cuenta. Eso nos puede ser útil temporalmente, pero no nos cambia la vida. Si así fuera, entonces el evangelio sería vuélvase millonario. Pero los millonarios tienen más problemas que a veces los pobres, porque tienen dinero, tienen comodidad, tienen bienestar, pero no tienen esperanza, no tienen tranquilidad, no tienen gozo, no tienen alegría, no tienen bienestar, ni siquiera para comer a veces. Entonces ese es el meollo de la interrogación de Salomón. ¿Tiene provecho trabajar solo para vivir, para sobrevivir? ¿Tiene sentido que nos enfoquemos solo en tener dinero para conseguir cosas y que perdamos de vista la integralidad de la vida y el sentido real de la existencia? La respuesta es no, porque el día que nos muramos no nos vamos a llevar nada, ni dinero en el bolsillo. De hecho, más bien, hasta si tenemos por ahí oro en la dentadura nos lo sacan, ¿sí? Nos van a quitar todo y nos mandan sin nada, porque los familiares o los que aprovechen saben que no nos van a llevar nada porque eso se pierde. Entonces no nos vamos a llevar nada y la vida desde entonces sí valió la pena. La segunda pregunta que nos va a plantear aquí el texto es: ¿qué provecho tiene el hombre de todo el trabajo con el que se afana debajo del sol? Primero, el que trabaja no se lleva nada. Entonces debemos tener la perspectiva. Recuerden la parábola del rico, que el Señor dice que le pregunta ¿qué va a hacer si hoy vienen por su alma y todo lo que ha acumulado, de qué le servirá? Que dice que hacía depósitos y ensanchaba sus negocios y sus almacenajes de productos
pero no estaba preparado para morir. Estaba preparado para sobrevivir, mas no preparado para morir. Ese era el gran error. La segunda pregunta es, ¿tiene sentido, tiene provecho, tiene utilidad que nosotros nos afanemos desmedidamente? Porque una cosa es trabajar y otra cosa es el afán que genera ansiedad, o que genera zozobra, o que genera angustia, esperando que con ese afán yo voy a cambiar las cosas. ¿Sí? Ustedes saben que hoy en día, según algunas estadísticas, nuestra sociedad, no solo acá en el país, sino en muchos lugares del mundo, está sufriendo de ansiedad. ¿Sí? Así le pusieron los médicos o los investigadores ese nombre, la ansiedad. Pero ese nombre que es moderno para algunas actitudes o trastornos contemporáneos a nivel emocional, es una condición antigua que Dios describe del hombre. Recuerden que Jesús habló del afán y la ansiedad, y Jesús no era psicólogo, ni era médico. ¿Sí? Jesús habló del afán y la ansiedad, es decir, en el momento de Jesús, en el primer siglo, también había gente ansiosa. No estaban medicados ni estaban con psiquiatra, pero estaban sufriendo de ansiedad. Pero cuando Jesús habló del afán y la ansiedad, no dijo, tómese una píldora diaria, ¿sí? Relájese, dé un paseo por la zona verde, ¿sí? Cambie de ciudad y busque un trabajo más tranquilo, sino que Jesús dijo, el que se afana y el que está ansioso es porque no tiene fe. ¿Recuerdan que Jesús dijo? Jesús dijo, el afán y la ansiedad es una condición del que no tiene fe, porque el que tiene fe, confía. Y Jesús dijo que muchos se afanaban y nos puso unos ejemplos. ¿Recuerda esa enseñanza en Mateo? Dijo, mirad las aves del cielo. Mire la terapia para el ansioso. Mire las aves del cielo, ¿cierto? Y recuerden la historia, ¿cierto? Una enseñanza muy bonita. No trabajan, no hilan, no tienen cultivos. ¿Y recuerdan cuál es el fin de esa ave? Dios la alimenta. Ellos no tienen empresa, no tienen que pagar nada, pero Dios les da el alimento y les da ese plumaje tan hermoso. Y hace una pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Esa es la terapia para el ansioso, es decir, para el falto de fe, para el que está desesperado queriendo tener algo y queriendo lograr algo y ve que no lo logra y que está intentando competir con otros y consigo mismo para lograr algo. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Y es allí donde viene la enseñanza, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo es más que el vestido. Miren lo interesante que hace Jesús en esta enseñanza. Y luego dice, ahora observen los lirios del campo, ¿sí? Observen las flores, observen los sembrados a los alrededores de ustedes cuando pueden salir a las zonas verdes o al campo. Miren esos sembrados, esas flores naturales como crecen solitas, ¿sí? Nadie les echa agua, nadie les pone abono, pero se ven hermosas esas flores en el campo. ¿Quién pone esas flores hermosas? ¿Quién las hace florecer? Y vuelve y pregunta. Dice, ellas viven bien, con verdor y con belleza y hermosura, pero no tienen quien, ellas no se preocupan, Dios les da ese verdor. ¿Vosotros no valéis más que los lirios del campo? Y la respuesta para esa pregunta que Jesús hizo es, claro que sí. Y la respuesta que hizo Jesús es, claro que la vida vale más que el vestido. Es decir, debemos preocuparnos más por la vida que por lo que nos ponemos. O en otras palabras, debemos no ser esclavos de lo que nos ponemos, ¿sí? Porque eso nos genera ansiedad y afán y deudas, y cuidar más nuestra vida, es decir, lo que pensamos, lo que creemos y lo que hacemos, y no lo que nos ponemos o lo que tenemos. Ese sería todo un discurso contra la sociedad de consumo. ¿Sí? Que la sociedad de consumo nos dice es que tú no puedes vivir hoy sin casa, no puedes vivir sin carro, no puedes vivir sin tarjetas de crédito, no puedes vivir sin muchas condiciones que realmente no son necesarias. ¿Sí? Hoy en día el internet se nos volvió casi una necesidad vital, ¿sí? y la televisión una necesidad vital, y los celulares de gama una necesidad vital, y todas esas cosas que generan en el hombre
afán y ansiedad, porque quiero lograr más. ¿Sí? Hoy en día si usted está sin celular, eso es una hazme reír. ¿Sí? O si muestra un celular sencillo, entonces toca tener es uno de alta gama. Y sí, si usted lo puede tener está bien, la pregunta es, pero si eso para tenerlo le genera afán y ansiedad, y deudas y esclavitud, pues usted está obrando mal, porque no lo tiene porque lo necesite o porque tenga la manera, sino porque está lleno de ansiedad para querer demostrar que puede más o que tiene más que otros. ¿Vale la pena afanarse tanto? Para vivir en un mejor estrato, para tener un mejor bienestar, para demostrarle a otros que lo logramos. ¿Sí? O sea, ¿vale la pena? A veces esclavos de la educación de nuestros hijos, esclavos de colegios y universidades privadas, esclavos de marcas de ropa, marcas de electrodomésticos. O sea, la pregunta es bien interesante que el Señor nos hace. Ahora, si lo podemos tener, está bien, no estamos en contra, no estamos hablando de una falsa humildad, de no tener nada para demostrar que somos humildes. No, no, eso no es evangélico. No, si usted lo puede tener y Dios se lo da, está bien. Pero que eso no le genere una esclavitud, una ansia, un afán desmedido en el cual usted termine esclavo de esa sociedad de consumo. ¿Sí? 20 años pagando, por ejemplo, los que tenemos hijos, ¿desde cuándo les comenzamos a pagar educación? Los sistemas económicos nos dicen que hay que ponerlos desde los meses, ¿no? Desde maternal. Desde maternal los ponemos. ¿Y cuándo terminamos esa tarea deleitosa de trabajar por nuestros hijos? Tienen 25, 28 años y todavía estamos pagándoles especializaciones, maestrías, doctorados, 30 años, y uno dice, ¿cuándo termino? 30 años invirtiendo en la educación. La pregunta es, ¿vale la pena? O sea, ¿realmente eso tiene provecho a la larga, examinándolo objetivamente? En el momento posiblemente sí. Vemos que hay un resultado, pero ¿realmente eso tiene resultado a largo plazo? ¿O lo único que generamos es afán, ansiedad, estrés, angustia, presión, opresión, y a veces muchas peleas en casa o conflictos en la familia para intentar resolver qué hacemos en este caso? ¿Sí me hago entender? O sea, es importante lo que nos plantea Salomón y debemos considerarlo con atención. ¿Tiene usted resultado de todo lo que se afana? Y Jesús nos dio la respuesta. ¿Puede usted añadir a su estatura un codo? Bueno, yo me conformaría con menos de un codo, que un codo son como 45 centímetros, pero solo con 10 me conformaría. ¿Lo lograría por mucho que me afane? ¿Tener 10 centímetros más? Más bien me estoy reduciendo ya. La Biblia dice, ¿podemos por mucho que nos afanemos cambiar algo? ¿El leopardo puede cambiar? ¿Recuerda lo que dice el salmista? El leopardo no puede cambiar. Yo por más que me afane no puedo cambiar mi color de piel, mi tamaño, la configuración que Dios me dio. Por más que me afane hay condiciones de vida que no puedo cambiar. ¿Sí? Por más que esté ansioso hay situaciones y realidades que ya son parte de la existencia y no van a cambiar. ¿Sí? Amados hermanos, tenemos que ser prudentes. ¿Se han dado cuenta en las noticias últimamente la cantidad de personas que están migrando especialmente para Norteamérica? Sí, pero son centenares de personas de muchos países y se está volviendo ya cada vez un problema de salud pública también y de manejo público allá en el norte, de qué hacer con esas poblaciones. Pero la mayoría de personas que están migrando están siempre con una cosa en mente, y es que si yo llego a ese país me va a ir mejor. ¿Sí? Esta semana hablaba con un hermano que me decía, es que si yo me voy allá ya me pagan $15 la hora. Y claro, y si yo trabajo 12 horas o trabajo 24 y multiplico, pues ya pagué las deudas. Pero resulta que no es tan fácil, hermanos. Sabemos de muchos que se han ido para allá, han sufrido, han quedado esclavos o han tenido que regresar, o los han tenido que deportar. Entonces no es tan fácil la vida en ningún país. No es solo con afanarme que consigo las cosas. Hay cosas que ya no las puedo cambiar, por más que me afane, por más que esté ansioso. Jesús respondió,
El dinero no nos lo podemos llevar. El afán no cambia nada. De hecho, el afán empeora. Cuando una persona es diagnosticada en nuestra época con un tema de ansiedad, esa persona en lugar de lograr más, logra menos, porque ya tiene un trastorno y una medicación. Entonces, si antes no logró, ahora con ansiedad va a lograr, menos va a lograr, porque ahora es un paciente que ya no tiene la capacidad de tomar las decisiones y de elaborar conscientemente. La vida es más que el alimento, amados hermanos. Vale más la vida, la tranquilidad, el bienestar, la unidad, el sentido, el futuro de la vida que lo que comemos y por lo que nos esforzamos a veces por comer o tener. Y el cuerpo vale más que el vestido. Nosotros sabemos, no es un secreto, que gran parte de la juventud o un porcentaje de la juventud universitaria en este país se está prostituyendo, y se está prostituyendo por tener condiciones mejores de bienestar o de ropa o de marcas, y eso es triste, que una joven o un jovencito a los 16, 18, 20 años esté prostituyéndose para tener un celular de gama o para tener unos tenis de marca, ¿sí? Porque la Biblia dice, ¿qué vale más? ¿La marca de los tenis o el vestido o el peinado o el cuerpo? Pero algunos dicen, el cuerpo no vale, vale más la marca de lo que yo llevo, de los accesorios que tengo. Es muy interesante porque aquí nos aterriza Salomón diciéndonos, velemos más por la vida que por el alimento, y velemos más por el cuerpo que por el vestido. Esa es una perspectiva correcta, porque ¿qué sentido tiene afanarnos por cosas que a la final no vamos a poder disfrutar y que en últimas no vamos a lograr nada? Todos estos personajes que mencionamos hace un momento se afanaron en la vida, se esforzaron en la vida, y el día que murieron, ¿qué se llevaron? ¿Qué lograron ellos hacer en su vida a la final? No salieron del común de la gente, siguen siendo ciudadanos del común, ¿sí? Con dinero, con algo de fama, pero todo lo que es fama y dinero es efímero. Entonces, ¿qué provecho tiene? Salmo 119, 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Lo dijo el salmista. El salmista, más o menos 1000 años antes de Cristo, ¿de qué estaba sufriendo? De ansiedad. Pues nos dicen que la ansiedad es moderna, de la época posmoderna. Pero el salmista estaba sufriendo, y mire cómo lo dice, mire lo gráfico que es, lo descriptivo. Dice, se deshace mi alma de ansiedad, es decir, me derrito, ¿sí? Me descompongo, me deshago de la ansiedad que tengo. Pero mire la terapia que él usa. Señor, susténtame con tu palabra. Es decir, dame confianza, gozo y tranquilidad para poder vivir en las condiciones que tú me has dado y no caer en la ansiedad y en el afán desmedido que no trae nada, sino enfermedad. Isaías 40, 30 y 31 nos dice, los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen. Nos dice el profeta que todos nos cansamos y nos fatigamos, pero esa tendencia es más marcada en los jóvenes, ¿sí? En los jóvenes que rápidamente se sienten como ansiosos y angustiados y cansados y fatigados y flaquean. Dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aunque esa es una realidad de todos, es más evidente en los jóvenes. Pero ¿cuál es la respuesta para la fatiga, para el cansancio, para el afán y la ansiedad? ¿Cuál es la píldora? ¿Cuál es la medicina? Confíe en el Señor. Espere en el Señor. No se afane desmedidamente, ¿sí? Porque cada día tiene su propio afán.
Y Jesús nos enseña una fórmula, que es una fórmula práctica, y es: cada día tiene su propio afán, vivamos de acuerdo a cada día. Un día a la vez. Un día a la vez. Esa es la fórmula para no caer en la ansiedad. Y Filipenses capítulo 4, 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es decir, en la época del salmista había ansiedad y no existía la pandemia. En la época del apóstol Pablo había ansiedad y tampoco había pandemia. Porque hoy en día nos están diciendo que la tendencia a la ansiedad es fruto de la pandemia y del confinamiento. ¿Sí? Que como estamos encerrados, que la gente se está enfermando. No, el hombre siempre se ha enfermado porque no confía en Dios. La falta de confianza en Dios, la falta de esperar en Dios, nos lleva a estar afanados y ansiosos. Y Jesús dijo: no hay provecho del afán. Por más que usted se afane, no va a lograr nada, al menos que Dios le dé la gracia. Y la Biblia dice: hay algunos que trabajan mucho y tienen poco, ¿recuerdan? Y hay algunos que trabajan menos y Dios les da. Es decir, ¿de quién depende? De Dios. Si somos justos, si somos honestos, podemos ver que Dios nos ha bendecido mucho de manera inmerecida, no por nuestro trabajo, sino porque a Él le ha placido. Igual como si quisiera quitarnos lo que nos ha dado, lo puede hacer, y eso es potestad del Señor. Entonces, ¿qué provecho tiene trabajar tanto y no llevar nada? ¿Qué provecho tiene afanarnos tanto y no lograr nada? Y en tercer lugar, ¿qué provecho tiene vivir y no poder cambiar las cosas? Lo que nos va a decir el proverbista aquí es que hay personas que trabajan y se afanan mucho porque tienen el sueño, tienen la ilusión, tienen la idea altruista, muy humanista, muy filantrópica, de querer cambiar las cosas. Sí, como que ellos dicen: si yo logro hacer esto, este proyecto, esta empresa, yo cambio la vida de muchos. Si yo logro tener dinero, y ese es el sueño posiblemente de muchos, si yo tuviera dinero, yo le cambio la vida a muchos pobres. ¿Sí? Si yo ganara una fortuna, yo le ayudo al uno, al otro, y cambio la vida, y se acabará la pobreza o la necesidad, por lo menos en mi familia, o en mi barrio, o en la iglesia. La pregunta es: ¿podremos nosotros cambiar la condición de otros? El versículo 4 dice: generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Y ese texto nos ayuda a entender que, si bien es cierto, tenemos obligaciones que cumplir con el trabajo y con la ayuda y el servicio a otros, no es por nuestro trabajo ni nuestro esfuerzo que vamos a lograr cambiar la vida a otro. De hecho, a veces lo que hacemos es dañarle la vida a otros. Por ejemplo, a veces un padre, cuando piensa en suplirle todo a su hijo, en lugar de ayudarle, le daña la vida. Sí, a veces ese es un síndrome de los padres contemporáneos. Yo quiero darle a mis hijos lo que yo no tuve. ¿Y qué terminamos haciendo? Causándoles más daño que bien, porque no les enseñamos a trabajar, a esforzarse, a sacrificarse, a tener carencias que son parte de la formación del carácter y que les va a ayudar luego a valorar las cosas que ellos consigan. Entonces, lo que está diciendo aquí Salomón es: todos tenemos un sueño, y el sueño es: yo quiero cambiar la vida a muchos. ¿Sí? Yo quisiera cambiar este país. ¿No han soñado ustedes? ¿Sí? Yo quisiera cambiar la vida de mi familia. Yo quisiera tener mercados para darle a todo el mundo y tener casas para regalarle a todo el mundo. La pregunta es: repartiendo esas cosas o esas ayudas, ¿le podremos cambiar la vida a los demás? Ahora, puede que podamos influir en algunos y ser útiles a algunos, pero en últimas, ¿pudimos cambiar lo que queríamos? No. Aquí lo que nos va a decir es: todos tienen sueños, y sueños altruistas, sueños benéficos, pero al final terminan muriendo y no logran lo que ellos querían y no logran cambiar. Generación viene y generación va. Y aquí nos ayuda a entender que no somos una generación mejor que las generaciones anteriores, que eso es lo que nos dice a veces
los pensamientos humanistas. Nosotros somos la mejor generación, la generación más instruida, más académica, con mayores oportunidades, con menos pobreza, con mayor conocimiento. ¿Esto será verdad? Según lo que dice la Biblia y lo que dice Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Y no somos una generación más privilegiada, porque generación viene y generación va, ¿sí? Y no permanecen las generaciones. Lo que permanece es Dios y su palabra. Y aquí dice que la tierra también permanece. Entonces esto nos ayuda, amados hermanos, a entender que por más que nos esforcemos y por más que soñemos, no vamos a poderle cambiar la vida a muchos. Y de hecho debemos quitarnos de la mente la idea de cambiarle la vida a otros, porque no podemos cambiar ni la nuestra, ¿cierto? No podemos lograr ni siquiera cosas para nosotros, menos tener ese sueño altruista de que le vamos a cambiar la vida a los demás. ¿Sí? Recuerden que aún a nivel evangélico ha existido ese pensamiento, ¿no? Que el mundo será para Cristo, que Colombia será para Cristo, que si trabajamos todo el país va a ser cristiano, ¿sí? ¿Recuerdan lo que quisieron hacer los 3 discípulos cuando le dijeron a Jesús, ¿por qué no hacemos una enramada y nos quedamos acá? Bueno, 3 enramadas, era con casa independiente, y nos quedamos acá. ¿Qué les dijo Jesús? Ustedes no entienden, ¿sí? Pero ustedes no han pensado en algún momento decir, bueno, ¿y qué tal? Somos tan lindos los cristianos, somos tan dulces los hermanos, ¿por qué no hacer un edificio y vivir todos en el edificio? ¿Mm? Construyamos una urbanización y vivimos todos, para ver lo lindos que somos. O sea, esos pensamientos, lo que dice aquí, son vanos, porque todo es vanidad, todo es ilusión, ¿sí? Y la sociedad seguirá viniendo nuevas generaciones y nuevas generaciones, y la pobreza existirá. Recuerden que uno de los discursos de todo político en época electoral es ayudar a los pobres, dar cosas, ayudar a la educación, quitar el analfabetismo, llevar agua potable, todo solucionarlo. La pregunta es, ¿lo han podido solucionar en algún país? Porque en los países del sueño americano hay pobreza también, y hay esclavitud, y hay miseria también, y hay indigencia, y hay droga, pero son los países del norte. En los países ricos, en Europa, hay muchos problemas sociales y problemas económicos y problemas emocionales, ¿sí? No se soluciona la vida yéndonos para Australia. Hay inundaciones, hay deforestación, hay pecado, hay maldad. Entonces no ha habido un país en el mundo que logre superar todas las realidades que tenemos los países pobres, aún con dinero y aún con buenas propuestas. Entonces la pregunta es, ¿vamos a poder cambiar el mundo? Si trabajamos duro en esta generación, ¿podremos acabar la pobreza? ¿Qué dijo Jesús? A los pobres siempre los tendréis con vosotros. Jesús lo dijo cuando Judas quiso tener ese emprendimiento con esa botella de perfume. Ese perfume tan costoso, dijo, mejor vendámoslo y ayudémosle a los pobres. ¿Sí? Pero él era el pobre, ¿no? Se quería quedar con un gran porcentaje, como suele pasar, ¿cierto? Que el dinero de los pobres en bolsillo de quién queda, de los intermediarios, de los políticos, de los empresarios, los poderosos, los contratistas, del que sea más vivo, ¿sí? Pero a los pobres siempre los tendréis. Generación va y generación viene. No somos la mejor generación que ha existido sobre la tierra. No somos los más instruidos, no somos los más sabios, somos una generación común a las que han existido desde el primer momento de la historia de la humanidad. De hecho, más deteriorada, ¿no? Y más afectada por el pecado. ¿Sí? No somos la mejor generación, nuestros hijos no son mejores que los hijos de otra generación. No somos más inteligentes, ni más capaces, ni con más privilegios, simplemente somos vanidad de vanidades como todas las generaciones. Y lo único que permanece es Dios y su palabra. Por eso vuelve y nos dice la palabra, vale la pena vivir
pretendiendo cambiar cuando no podemos? Entonces, a esas preguntas la respuesta es no. Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Ahí está la instrucción. Si usted va a trabajar, trabaje, pero acuérdate de tu Creador, preferiblemente cuando eres niño o cuando eres joven. Preferiblemente ahora que tienes fuerzas y tienes oportunidades de evitar cometer errores. No dejes tu conversión o tu arrepentimiento para ser abuelito. Sí, algunos dicen, no, yo prefiero esperar cuando sea anciano. ¿Por qué nos dice acá el proverbista que debe ser cuando somos jóvenes? Porque no sabemos si mañana tengamos vida. Acuérdate de tu Creador hoy, antes que lleguen los días miserables donde te lamentes y digas, ¿por qué no me arrepentí a tiempo? ¿Por qué no me convertí a tiempo? ¿Tiene provecho, amados hermanos? No. Y en Eclesiastés 11:9 dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y en Eclesiastés 12:13 y 14 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amados hermanos, la pregunta, ¿tiene provecho trabajar tanto bajo el sol? No. El único provecho del trabajo es cuando tú tienes un entendimiento claro de la eternidad. Cuando tú no trabajas para lo temporal, sino para lo eterno. Cuando tú trabajas conscientemente, sabiendo que esas fuerzas Dios se las da para el sustento temporal, pero que ese sustento temporal le da fuerzas y fe para vivir para Él. ¿Tiene sentido afanarse bajo el sol? No. Si usted se va a afanar, afánese por las cosas eternas. Ahí sí afanémonos y estemos ansiosos y diciendo por qué no lo logro y por qué no puedo estar más afanado por las cosas de Dios, no por acumular. Sí, afanémonos por las cosas eternas, la oración, el congregarnos, el servir, el evangelizar, el predicar, el vivir mejor como cristianos. Y si usted va a vivir, viva para la gloria de Dios. Eso sí tiene provecho. ¿Sí? Eso sí tiene provecho, pero lo otro no tiene provecho bajo el sol, sino una amarga frustración, una terrible decepción, ¿sí? Y una agonía que usted no puede resolverla, al menos que vaya a Cristo. Recuerdan la historia del joven rico, ¿cierto? Que decía que era religioso, pero que tenía su confianza en las riquezas. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y terminamos con Mateo 16:26, para que nos quede en mente, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esa es la respuesta a la pregunta de Eclesiastés. ¿Qué provecho tiene trabajar si no tenemos la seguridad de la salvación? O sea, ¿qué provecho tiene tener dinero y podemos ir al mejor restaurante y ponernos las cosas que querramos si perdemos nuestra alma? ¿Qué provecho tendrán nuestros hijos si son buenos profesionales, exitosos, si su alma se pierde? O sea, ¿qué provecho tienen? ¿Qué logro tienen ellos y qué logro tenemos nosotros? Si al final nuestros hijos se perdieron y de pronto nosotros también les ayudamos a su perdición. De pronto pusimos nuestro granito de arena para su perdición, infundiéndoles el afán del mundo y los logros del mundo, y no que su vida se someta al Señor. Amados hermanos, ¿qué provecho tiene? Oremos. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra siempre nos pone en el lugar. Nosotros fuera del lugar, pero tu palabra siempre al lugar. Gracias te damos, Señor, porque de verdad que muchas veces trabajamos pensando en tener riquezas y estamos equivocados. Y muchas veces nos afanamos pensando en conseguir cosas
y también estamos equivocados. Y a veces pensamos que la vida consiste en dar ayudas y cambiarle la vida a otros, cuando la vida consiste en creer y vivir para ti. Ayúdanos, amado Señor. Y te rogamos por estos jóvenes que están congregados, por nuestros hijos que están congregados, para que ese interés que ellos tienen hoy de congregarse, de memorizar tu palabra, de traer su Biblia, de aprender de ti, sea un interés que perdure a lo largo de sus días. Que a medida que pasan los años no veamos que nuestros hijos se pierden el interés por la iglesia, por el evangelio y se interesan por otras cosas. Porque si eso es así, la vida de ellos será vanidad y posiblemente la nuestra también. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender que el trabajo solo tiene sentido cuando trabajamos para la eternidad, que el afán solo tiene sentido cuando nos afanamos por las cosas eternas y que la vida solo tiene sentido cuando nos dirigimos hacia ti. Lo demás es vanidad, cosas vacías, cosas frívolas, cosas sin sentido, que lo único que traen es terrible decepción al corazón, una profunda soledad y mucha ansiedad. Ayúdanos a vivir para ti, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia.